En tus manos, Señor, usándola día a día, Señor, como poderoso instrumento, Señor, delante de ti, Padre bendito. Te damos gracias por su vida, Señor. Prepara, Señor, el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos, Padre, para escuchar esta palabra que tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Quiero invitarles a abrir nuestra Biblia en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, déjenme ver qué capítulo es. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer desde el versículo 1. Mientras lo encontramos, vamos a orar. Amén. Amén. Bendito Dios, Rey, Señor Jesús, poderoso, santo y bueno eres tú, precioso Padre. Te pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, que tomes el control de este momento, Padre mío. Señor, toma la mente y el corazón de mis hermanos aquí presentes. Que tu palabra sea depositada en buena tierra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, y nos enseñe. Y que tú nos hables lo que tú nos quieres hablar hoy, Padre. En el nombre de Jesús, seas tú, Señor, y no sea palabra de hombre. Guíanos, Señor, levanta vallado de ángeles alrededor de esta casa. Y sobre todo tu diestra poderosa, Padre. Ninguna cosa mala prosperará contra nosotros, Señor, porque tú eres el que nos da la victoria. Y porque la guerra no es nuestra, sino tuya. En el nombre de Jesús, amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 1. Esta es la victoria que tuvo el rey Josafat. ¿Cuántos se acuerdan de él? Sobre Moab y sobre Amón. Recordamos que dice la palabra que ellos derrotaron a sus enemigos cuando decidieron confiar en Dios y decidieron alabarlo. De ahí aprendemos que a través de la alabanza Dios pelea nuestras batallas y que alabándolo hay poder. Dice su palabra en este capítulo que cuando el pueblo empezó a adorar y alabar a Dios, los músicos iban al frente y moabitas y amonitas que venían contra el pueblo terminaron destruyéndose entre ellos mismos. Bueno, pero hoy no nos vamos a enfocar en eso, ¿verdad? Vamos a aprender. Dice la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Aquí en este sí nos vamos a detener un poquito. Hace 8 días el Señor nos hablaba, el lunes también, acerca de los miedos y los temores que llegan a nuestra vida. Todos en algún momento tenemos miedo a alguna enfermedad. Nos da de pronto por ahí algún dolor, ¿verdad? Nuestros pies, nuestro estómago, y nos asustamos y pensamos que a lo mejor ya llegó el final de nuestros días. Ya estamos pensando, imaginando, y la verdad es que es el enemigo. A veces hasta imaginamos nuestro velorio, quién va a estar llorando, y son cosas que el enemigo trae a nuestra mente, y el miedo entonces nos invade, y es normal porque somos seres humanos. Dice la palabra que Josafat tuvo temor, pero él humilló su rostro y consultó a Dios.
Dice que hizo pregonar ayuno. Entonces, hoy esta palabra, más que la guerra, ¿verdad?, que se describe en este capítulo, es acerca de que hay muchas cosas en nuestro camino que nos quieren quitar las bendiciones que Dios nos ha dado. Hay muchas cosas que vienen a nuestra vida, vienen a nuestro camino para impedir que nosotros recibamos lo que Dios nos ha dado. Muchos tenemos un ministerio, quizá no es predicar en un púlpito, tal vez es estar en alabanza, tal vez es hacer algún quehacer en la casa de oración, pero todos tenemos un ministerio, todos tenemos un llamado, y ese llamado no es fácil. El Señor Jesús dijo que el que quiera venir en pos de Él, se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga. Y aunado a eso, hay alguien que no está contento. Hay alguien que no está contento con el llamado que Dios le ha hecho a nuestra hermana Marisol. Hay alguien que no está contento con el llamado que Dios le hace a Yamilet, y así a cada uno de nosotros. Entonces, Dios tiene una bendición especial para cada uno. Dios tiene un llamado especial para cada uno. Y Dios a cada uno nos quiere bendecir. Dice la palabra que somos un solo cuerpo, pero Dios ha repartido dones y talentos como Él ha querido, pero a todos nos ha dado y todos somos parte importante. En este caso, el Señor le había entregado a su pueblo la tierra, pero había enemigos que no estaban conformes, que no estaban contentos. Y ahorita vamos a llegar a nuestro verso clave que dice que el Señor nos ha dado una heredad y el enemigo quiere quitarte la heredad que Dios te ha dado. ¿Qué te ha dado a ti el Señor? Nos ha dado salvación y nos ha dado vida eterna. Además, aquí nos ha bendecido. Yo le digo, Señor, gracias porque me dejas tocar este instrumento. Es algo que Dios me ha dado. Pero hay un enemigo que también ha puesto sus ojos, ¿verdad?, sobre mí en este caso, y que él, a como dé lugar, va a buscar que yo no toque ese instrumento. Y no solo eso, hay personas que se esfuerzan por llegar a la casa de oración, pero el enemigo, a como dé lugar, va a buscar que tú no llegues. Va a querer desanimarte antes de tiempo. Ahorita era hermosa la manera en cómo alabábamos a Dios allá donde fuimos. Y yo decía, pues yo me alegraba porque decía, gracias Señor porque pensaste en mí para que yo estuviera hoy aquí. Y era hermoso, y así pensó en cada uno de nosotros. Pero hay alguien que no duerme. Dice la palabra que Él no ha venido sino para hurtar, para robar, para matar, para destruir. Y Él no quiere. Entonces Dios tiene bendiciones para nosotros. Pero cada bendición, en cada bendición también va a haber siempre una guerra. Dios tiene siempre una bendición para ti cuando tú llegas a este lugar, por ejemplo. Pero en el camino o desde tu casa hay una guerra, porque Él no quiere que tú recibas lo que ya Dios dijo que va a ser para ti. Él no quiere que tú lo recibas. Él no quiere que tú te encuentres ejerciendo ese llamado que Dios ha dicho que es para ti. Y ¿sabes algo? Usa las cosas, no sé cómo llamarlo, más tontas para que tú no llegues. Y cuando uno tiene en el corazón, o más bien cuando uno predispone su corazón, cualquier cosa, el enemigo la usa. Él no conoce nuestros pensamientos, pero sí escucha lo que decimos. Él no conoce nuestros pensamientos, pero por ejemplo sí ve lo que vemos,
lo que escribimos, lo que hablamos. Y Él ocupa todo eso y lo que Él busca es arrojarte, echarte fuera de lo que Dios ya ha dicho que es para ti, de las bendiciones que Dios quiere darte. Vamos a leer aquí el 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: el Señor Dios de nuestros padres, y dijo: Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Aquí dice la palabra que Josafat le decía: ¿no echaste tú los moradores de esta tierra? O sea, el Señor ya los había sacado, pero ellos a fuerzas querían estar en la tierra que Dios ya había dicho que era para su pueblo. Y así hay cosas en nuestra vida que se aferran a ti y que se aferran a mí, y que el Señor viene y las arranca, las desarraiga, las desecha, pero viene nuevamente. Y no quieren que tú te goces en la presencia de Dios, no quieren que tú seas libre, no quieren que tú poseas lo que Dios ya ha dicho que es para ti. Dice el 8. Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo, este es el verso, he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dice que Josafat oraba al Señor y le decía: he aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. El Señor a cada uno de nosotros nos ha dado vida y nos ha dado salvación. Amén. El Señor nos ha dado un lugar dentro de esta casa, porque la obra es de Dios, amén, no es del hombre. Pero hay un enemigo que quiere arrojarte de donde Dios te ha puesto, de lo que Dios te ha dado y del propósito que Dios tiene para contigo en esta tierra. Él no quiere que tú poseas las bendiciones que Dios tiene para ti. Y yo te decía, a veces pon en tu mente las cosas más insignificantes. No voy porque va a ir esta hermana también. O yo no quiero llegar allá porque me voy a encontrar con esta persona. O yo ya no quiero que se haga esto aquí por esto y esto y esto. O yo no voy porque, dice el pastor, porque me miraron feo, porque me hicieron esto, porque hablaron mal de mí. Y aprendíamos que no son las personas, que a las personas Dios las ama mucho, pero que hay personas, y yo me incluyo, que si no tenemos comunión con Dios, que si no oramos, que tantito nos descuidamos y el enemigo nos usa.
Por eso debemos tener cuidado y saber que dice la palabra de Dios que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados que hay en los aires. Entonces que nosotros sepamos que nuestra guerra no es contra el hermano. Tu guerra no es contra el hermano que te hace una mala cara, porque no es él. Él te hace una mala cara quizá por la amargura que hay en su corazón. No es el hermano que te hace una grosería. No son ellos, no son las personas. Tenemos que orar por las personas y que tú no veas como enemigo tuyo, como enemiga tuya a la persona, sino que aprendamos a perdonar y saber que el enemigo usa y el enemigo hace cosas porque lo que él no quiere es un ejemplo. Lo que él no quiere es que tú llegues a esta casa. Lo que él no quiere es que tú leas la palabra. Él no quiere que tú te enteres de las promesas que Dios tiene para tu vida. Él no quiere que tú estés sirviendo a Dios. Él no quiere que tú recibas todas las bendiciones que Él ha pensado para ti. Y a veces cuando el hombre permanece en esa convicción de no querer, pues ya es cuando también está de por medio el estar o no estar con Él para siempre. Sabemos que es por fe, pero el enemigo comienza con lo poco y va haciendo cosas en la vida de la persona hasta apartarla por completo. Y ahí ya, ¿verdad? En ese estado, cuando la persona ya no se da cuenta, cuando la persona ya se volvió insensible, pues ya es cuando muchas veces el Señor entrega a mentes reprobadas. Amén. Cuando muchos hombres que nosotros conocemos, habiendo servido a Dios, habiendo estado dentro de una congregación, el día de hoy niegan al Señor Jesús. Y es para ellos que dice la palabra que ya no hay salvación. Porque si negamos a Jesús, ahora a través de quién podremos ser salvos. Pero entonces que comamos esta palabra. Dice el Señor que no ignoremos las maquinaciones de nuestro adversario. Entonces Él busca arrojarte de la heredad que Dios te ha dado en posesión. Él no quiere que tú cumplas con el llamado que Dios te ha hecho. Y si el Señor a ti te llamó a predicar, Él va a poner cosas, va a hacer cosas, pone cosas en nuestra mente, pone cosas en nuestro corazón para que nosotros digamos, no quiero, no puedo, no y no. Y si el Señor nos llamó, no sé, a tocar un instrumento, a ir a predicar a las calles, Él siempre va a poner trabas y trabas. Porque Él no quiere que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Vamos aquí a seguir leyendo, 12. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Y dijo, oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor nos dice así, no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Estos son mis versículos claves, ¿verdad? Amén. Que el enemigo quiere arrojarte de lo que Dios te ha entregado. Y no solo hablo, ¿verdad?, de este lugar. Hay muchas congregaciones en todo el mundo, pero en cada una de ellas el enemigo busca sacar a los que más pueda. No solamente aquí, sino en todas, en todo el mundo. El enemigo lo que quiere es sacarte a como de lugar. Y te dicen, ven al culto, y de pronto ese mismo día nos invitan a una fiesta, nos invitan al cine, o llegó nuestro hijo, nuestra hija, nuestra familia,
o tenemos que atender un negocio y por lo que sea, pero Él busca sacar a las personas. O viene y pone en tu mente, ¿verdad? ¿No se te hace como que la hermana te ve feo? Como que la hermana antes te hablaba mucho y ahora ya casi ni se acerca. Como que no te saludó, como que te vio de arriba abajo, y viene y pone pensamientos. Y nosotros a veces estamos tan distraídos, tan desenfocados, que tú no te das cuenta que en realidad son las huestes, las potestades que hay en el aire, que buscan sacarte. Lo que los moabitas y los amonitas querían era sacarlos. O sea, vete de aquí. Y Dios ya te lo había dado, pero ellos querían sacarlos, que ellos no poseyeran esa tierra. A como de lugar. Amén. Querrá sacarte del camino de Dios, querrá sacarte del llamado. Y a veces es con duda, a veces es con adversidades y a veces hasta con algún pecado que a nosotros nos gusta mucho hacer o cometer. Pero aquí dice el Señor, dice que el Señor hablaba a través de ese hombre y decía, no estoy a la guerra, sino de Dios. Ahorita no lo vamos a terminar, ya sabemos que el Señor le dio la victoria a Josafat y al pueblo. Pero Josafat les dijo algo muy importante, ustedes tienen que creer en Dios. Ustedes no tienen que creer en ustedes mismos, no tienen que creer en sus talentos ni en su fuerza. Ana decía en su cántico, nadie será fuerte por su propia fuerza. Y el enemigo va a buscar sacar de las congregaciones a los que más pueda. Y como dice Dios, nadie será fuerte en su propia fuerza. A veces solamente permanecen los que de verdad se humillan delante de Dios y le piden la ayuda y eso, las fuerzas para seguir. Porque igual es verdad que dice que Ana llegaba y el primero en decirle, ¿tú estás borracha? Era el sacerdote. Entonces no es mentira, también habrá y hay casos así. Pero por eso Ana decía, nadie será fuerte en sus propias fuerzas. ¿Tú crees que Ana soportó por sus propias fuerzas lo que Penina le hacía? No, ella se fortalecía en Dios. Por eso ella lo escribió el cántico y decía, nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Y Ana no era fuerte, Ana por sus propias fuerzas no hubiese podido soportar lo que el sacerdote le decía, que estaba borracha. Pero ella no estaba desenfocada. Ella sí conocía a Dios y Dios le daba la fuerza para soportar lo que ella tenía que soportar. Amén. Entonces aquí el Señor dice, no es tu guerra, es mía. Y cada uno de nosotros sabemos las situaciones tan difíciles a las que nos estamos enfrentando y cuántas cosas han querido separarnos de Dios. Yo oraba el otro día y decía, Señor, son muchas las cosas que han querido separarme de ti. Y algunas cosas son cosas que a nosotros nos gusta hacer y que nos alejan de Dios, que nos alejan de su presencia. Otras cosas son adversidades, dificultades. Y hay muchas cosas que te van a querer separar de Dios. De pronto por ahí llega a deslumbrarnos la riqueza, el afán. A mí me gusta mucho una alabanza que dice, creo que es en tu luz, ya nada nos puede deslumbrar. Nada en este mundo se te puede comparar, que no hay nadie como Él. Y a veces, y a mí me pasaba, porque había veces que yo ya no oraba, que decía, si oro una hora, en esa hora puedo rellenar 10 pares de almohadas. Y yo ya no oraba. Pero Dios siempre hay dentro de nosotros, ¿verdad? Algo extrañas la presencia de Dios. Y yo lloraba y decía, Señor, no puedo andar sin orar, te extraño.
Porque Dios nos habla, cada que doblamos nuestras rodillas, Dios nos habla, Dios nos hace sentir su presencia. Y yo extrañaba, y yo decía, no importa. Y hoy, ¿verdad? Yo decía, el viernes no hubo gente, el jueves tampoco en la tienda, el sábado menos, ayer pues ya ni trabajamos. Y yo dije, y si hoy le digo al pastor que no voy, me quedo, trabajo. Cuando yo estaba pensando eso, de pronto tocaron la puerta y pues ya no me trajeron así mucho, pero creo que era lo que yo necesitaba. Me trajeron 200 pesos. Después llegan 2 niños ya casi para irnos y compran otros 200 pesos. Entonces yo decía, pues para el pasaje ya tenemos. Y yo estoy segura que si yo me hubiera quedado, no hubiera vendido. Porque yo sé y porque Dios me ha enseñado. Y tenemos que depender siempre de Él. Porque a veces son cosas vanas las que hay en nuestra mente y que también buscan apartarnos, separarnos, que no haya tiempo para Él. A veces nos faltan las ganas para llegar a la casa de oración. Y yo te decía, no es solo aquí, es en todo el mundo, en todas las congregaciones. Y Él busca sacar a las personas, que no se cumpla el propósito con el cual Dios te mandó a esta tierra. Y para mí era de mucha bendición, ¿verdad? La hermanita de la iglesia de San Marcos que decía que también le ha tocado estar sola orando, le ha tocado estar sola alabando antes de que estuviera el grupo, pero ella nos decía, no se rindan y no dejen de hacerlo, aunque no haya nadie, no dejen de hacerlo. Y ahorita, ¿verdad? Allá yo les comparto esto, que alababa el muchacho que alabó allá, que tocaba el instrumento. Él dice que Dios le regaló un canto y con ese canto alabábamos. Y ese canto, sé que fue Dios quien se lo regaló y en ese canto el Señor le decía que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Amén. También de Él escuché decir que estaban muy desanimados porque eran muy poquitos. Y ahorita que cantó esa alabanza yo decía, por eso tú le diste esa alabanza, Señor, porque ahí le enseñaste que donde hay 2 o más. Entonces, aun cuando en casa nadie quiera buscar de Dios, aun cuando en casa no quieran orar o se prefieran otras cosas, que tú y yo seamos los que oramos, que tú y yo seamos los que no faltamos a la casa del Señor, que tú y yo seamos los que estamos buscando la palabra de Dios. Y dice Él que no es nuestra guerra, que es de Él, y Él va a pelear. A veces nosotros la tomamos como nuestra, y si tú tomas esa guerra como tuya, pues ya perdiste. Dice el Señor, no es de ustedes, sino mía. Vamos a ir a Números 13. ¿Han escuchado ustedes una frase en el mundo que ahora conocí que viene en la Biblia de forma parecida? Cuando nos ponen a hacer alguna cosa y a nuestros ojos es sencilla, decimos, eso es pan comido, o sea, eso es fácil. Y la realidad es que esto solamente, para David, por ejemplo, vencer a Goliat fue fácil, porque él miraba a Goliat desde un punto de vista diferente. Si tú miras, por ejemplo, un edificio, estás al lado de él, ¿cómo lo miras? Grande, enorme, inmenso, porque estás al lado. Pero si tú lo ves desde un punto de vista diferente, por ejemplo, desde un avión, ¿cómo se ve? Pequeño, como si fuera nada.
Entonces todo el pueblo de Israel veía a Goliat desde un punto de vista humano. Lo veían grande, lo veían como un gigante. Pero David era el único que no lo veía desde un punto de vista humano. David era como aquel que miraba el edificio, pero desde el avión, y lo veía chiquito. El pueblo de Israel lo veía grande, pero David lo veía chiquito porque él conocía la inmensidad del Dios en el que confiaba. Y así, creo que también conocemos esta historia, pero la vamos a leer, Josué y Caleb, que dice la palabra que ellos tuvieron un espíritu diferente. El espíritu que ellos tenían era un espíritu de fe, no era un espíritu de apatía, no era un espíritu de no tener la actitud, sino que ellos veían desde un punto de vista diferente, porque ellos conocían la grandeza del Dios que estaba con ellos. Y ellos, vamos a ver aquí, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orib; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. Dice la palabra, ¿verdad? Que, a ver, espérenme tantito, es que no me acuerdo el versículo. Dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor envió 12 hombres y todos ellos trajeron buenas noticias. ¿Sí? Le trajeron buenas noticias al pueblo, les trajeron palabras de ánimo, les trajeron palabras animándolos a que fueran a conquistar. No. Solamente 2 personas, ¿verdad? Es el 14, Números 14. 13. Sí. A ver, creo que ando mal. 14. Amén, gloria a Dios. Ahí arribita o al lado es el 13:29. Amén. 13:29. Y ahorita pasamos al 14. 13:29. Dice la palabra: Amalek, esta era la información que ellos habían traído de la tierra que Dios los había mandado a reconocer. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que estuvieron con él dijeron: qué difícil y qué duro es. Ahí era el pueblo de Israel, y qué difícil era, que unos tenían unos pensamientos y otros tenían otros. Algunos de estos varones dijeron: no podremos subir contra ellos, porque hay gigantes. La tierra está ocupada, ellos son los que la están ocupando, y hay gigantes. Y había solamente 2, que eran Josué y Caleb, y ellos decían que sí. Entonces ahí vemos cómo el pueblo comenzaba a dividirse.
Comenzaba a dividirse y comenzaba a haber un conflicto, y unos que sí y otros que no. Y qué difícil es cuando dentro de una congregación, por ejemplo, comienza a haber división, y unos dicen sí y otros dicen no. Pero qué hermoso es cuando dice la palabra que estemos juntos los hermanos, unánimes. Y dice aquí entonces, dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Te ponía ese ejemplo. Si tú te pones a un lado de un edificio, lo ves grande. Sientes que si hay un temblor se cae encima de ti. Pero si tú lo vieras desde un avión, lo verías pequeñito. ¿Y sabes qué pasa? Así pasa con todas las cosas que podemos atesorar aquí en la tierra. Las vemos como si fueran grandes, y en realidad desde allá arriba todo se ve pequeño. Hay personas y hoy en día hasta se quitan la vida por un terreno. Le quitan la vida a las personas por un carro. Pero son personas que para ellos la única grandeza que existe es la que ven con sus ojos. Pero nosotros, ¿verdad? Hoy tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que cambiar el punto de vista desde donde estamos viendo. Hay personas que miran la vida como si fuera ese edificio al lado de ellas. Como que esta vida es todo lo que tienen, lo más grande, lo más precioso. Y si vemos la vida desde el punto de vista que la ve Dios, sabríamos que no somos más que una sombra, un suspiro que pronto pasa. Pero es desde qué punto tú lo estás viendo. Y desde qué punto vemos, llega un hermano y te saluda feo. Y tú miras ese gesto como si el edificio estuviera al lado de ti. Lo miras como bien grave, como que por eso ya no me congrego, como que por eso dejo de ir. Pero si tú miras ese gesto que te hacen en la iglesia desde el punto de vista que lo mira Dios, sabrías que no es nada. Así es. No es nada. Así es. Aprendía que el Señor a ti y a mí, la deuda que nos perdonó, imagínate, por poner un ejemplo, el Señor a ti te perdona 500 pesos. Y lo que tú le tienes que perdonar a tu hermano son 50 centavos. No es nada. Pero depende desde qué punto de vista tú lo estás viendo. A veces nos deslumbra lo terrenal. Pensamos que lo que hay aquí es lo más grande que podemos tener. Pero si lo vemos desde como lo mira Dios, sabríamos que la vida no es nada. Es una sombra, un suspiro. Dice que dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. 34. Entonces mira, aquí para estos hombres, ellos para ellos mismos sentían que eran langostas. Así se sentían ellos, así se pensaban ellos. Pero nosotros sabemos lo que Dios ha dicho que nosotros somos. Dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Este verso 33
es semejante a la película que el enemigo hace en nuestra mente. Ellos dijeron, los hombres de allá son gigantes, nosotros somos como chapulines comparados con ellos. Y decían, seguramente nuestros hijos andarán en el desierto, van a sufrir hasta que ahí se mueran. Y a ti y a mí decíamos, viene un dolor a nuestra vida y ya nos imaginamos por ahí en un quirófano, ya nos imaginamos por ahí en un estado muy mal, imaginamos nuestro velorio, imaginamos todo. Y era, en la mente de ellos también había una película. No, los gigantes están bien grandes, nosotros como chapulines al lado de ellos, vamos a sufrir hasta que nos maten. Y así de pronto decimos, ¿y si nunca pasamos de ser 5 o 6? Y así viene el enemigo y pone la película en tu mente. Sí, yo creo que sí, quedamos 6, pero a lo mejor pronto se van 2. Y si esos 2 se van, pues los otros se desaniman. Y pues yo creo que yo también ya voy viendo a dónde me voy, porque aquí no hay nada. Eso no es fe. Dice el 34. O el 15. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cuántas veces hemos llorado porque no le creemos a Dios? El pueblo lloró toda la noche porque no le creyó a Dios, porque tuvieron miedo. Recordamos a Ana, dice la palabra de Dios, que cuando Ana terminó de orar, se levantó y comió. Ana comió porque ella creyó que Dios la había escuchado y le iba a dar lo que le había pedido. A veces nos duele la cabeza, nos duele un brazo, una mano, y ya ni queremos comer del pesar, de imaginar qué tenemos, y nos pasamos las noches llorando. Y era lo que le pasó a este pueblo. Ese pueblo se la pasó toda la noche llorando porque tenían miedo, porque no le creyeron a Dios. Conforme al número de los días, No, es el 14-2. Ah, es el 14. Así, 14-2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Cuántas veces hemos dicho, porque ya no puedo más en mi casa, porque ya no puedo más en la congregación, porque no tengo lo que quiero tener? Y decimos: Señor, mejor ya llévame contigo. Amén. ¿Cuántas veces hemos dicho, no tenemos lo que queremos tener, tenemos dificultades, adversidades? Dice la palabra que el pueblo primero se la pasó llorando toda la noche. Después dijeron, ojalá muriéramos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, mejor ya llévame contigo? Sería mejor morir. Así ya no padecería, así ya no sufriría. Dice el 3. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? O sea, tuvieron miedo, lloraron toda una noche, después ya querían morir, y después el enemigo siempre va a querer traer confusión a tu mente y quitarte la paz y turbar tu corazón. Dios, todo lo que Dios quería, sí o no, era entregarles una tierra donde fluye leche y miel. Eso era lo que Dios quería para ellos. Y aquí, como tienen miedo y no le creen
trae confusión a su mente y ahora pensaban que Dios quería matarlos. Entonces para ti y para mí también Dios tiene grandes bendiciones, pero como no le creemos, el enemigo trae confusión a nuestra mente y ahora pensamos que Dios quiere acabar con nosotros. Y no es así. Amén. Dios lo que quiere es bendecirnos. Pero nosotros tenemos que creerle. Y es que a veces decimos que sí le creemos, pero no es cierto, no le creemos. Ana le creyó, por eso se levantó y comió. Pero nosotros oramos, y yo lo digo por mí, nos levantamos, seguimos llorando, porque pensamos que no hay nada. 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, ¿qué dice aquí? Esa la vamos a memorizar en nuestra mente. Dice, porque nosotros los comeremos como a pan. En el mundo dicen, esto es pan comido. Y yo decía, Señor, esto suena como igual. Pero aquí ellos decían, los comeremos como a pan. O sea, para 10 de ellos estaba bien difícil la situación. Estaba complicada. Ellos ya se veían muertos, a sus hijos destruidos, y que no iban a poder, y que los gigantes los iban a vencer. Pero ellos dijeron que todo era diferente, porque ellos lo vieron desde un punto de vista diferente. Para ellos esos hombres eran gigantes, pero ellos conocían, Caleb y Josué, al que es verdaderamente grande. Por eso es que ellos dijeron, los comeremos como a pan. Entonces, cuando llega el desánimo, la duda, la dificultad, la necesidad, la escasez, la enfermedad, esto es lo que debemos declarar con nuestros labios. Los comeremos como a pan. O sea, esto va a estar fácil, porque Dios está con nosotros y porque Él dice que no es tu guerra, sino suya. A veces nosotros decimos, pero ¿cuándo cambiará esta persona? Sí. Dice el Señor que no es en tus fuerzas, sino que Él lo hace. Tú solamente no dejes de orar y de creerle. Amén. O a veces decimos, ¿y hasta cuándo llegará esto con lo que sueño o esto que tanto anhelo? Tú sigue adorando y confiando en Dios. A veces Él no hará lo que nosotros queremos, porque sus planes son mejores. Amén. Amén. Dice, porque nosotros los comeremos como a pan. O sea, los 10 veían a los gigantes como algo grande. Como que ellos decían, nos van a desmenuzar, nos van a hacer pedazos. Somos chapulines al lado de ellos. Se sentían chiquitos. Pero Josué y Caleb los veían diferente. Josué y Caleb se sentían más grandes que esos gigantes, pero porque ellos sabían también que la guerra no era suya, sino de Dios, que Dios ya había dicho lo que les daría. Y Él decía, los comeremos como a pan. Mientras los otros 10 se sentían como chapulines al lado de ellos,
Josué y Caleb los veían desde un punto de vista diferente y decían, los comeremos como si fuesen pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Cuando tú y yo tenemos un pensamiento diferente, cuando tú y yo nos llenamos de fe, cuando tú y yo queramos hacer lo correcto y decidimos agradarle a Dios, dice aquí que quisieron apedrearlos. Entonces a ti y a mí no nos debe sorprender que cuando queramos hacer la voluntad de Dios, cuando deseamos creerle, entregarnos a Él y servirle en lo que Él nos ha puesto, atender el llamado que nos ha hecho, pues también se van a levantar en tu contra. Dice aquí que quisieron apedrearlos. Pero bueno, conocemos la historia y por el tiempo hasta aquí le vamos a dejar. Pero entonces esos eran los versos. Que hay un enemigo que quiere echarte fuera de lo que Dios ha pensado para ti, que no quiere que el propósito que Dios tiene contigo se cumpla, y va a poner de todo, va a traer confusión a tu mente, pero tú no pierdas de vista a Jesús y pídele a Dios que te enseñe a ver las cosas como Él las ve. A veces hay cosas que para nosotros son demasiado grandes, pero no es que sea algo demasiado grande, es que lo estamos viendo desde un punto de vista incorrecto. Tenemos que aprender a ver las cosas desde el punto de vista como Dios las ve. Y entonces así, Señor, ayúdame a darle valor a lo que realmente es valioso para ti y que para mí no tenga valor lo que para ti no es valioso. Yo decía, en cuanto a mí, de mí, yo decía, no, pues sí es cierto, aunque con mis ojos no lo vea, yo gano más si invierto esta hora estudiando la palabra y orando, que lo que ganaría si esta hora decido trabajarla. Y nuestros ojos no lo ven, pero tú lo tienes que creer. Yo gano más en una hora leyendo la palabra y a lo mejor orando que lo que pudiera yo hacer en mi trabajo. Yo gano más aquí que aquí, pero tenemos que creerlo, porque si no lo creemos, pues no va a haber nada. Tenemos que tener ese espíritu como el que hubo en Josué y en Caleb. Ellos creyeron y estaban dispuestos a ir y conquistar. Hay otros versos donde dice la palabra de Dios que la tierra ya estaba, pero nadie subía por ella. Dice la palabra de Dios, son negligentes. La tierra ya está, pero ustedes no la quieren. ¿Por qué? Porque siempre nosotros tenemos que hacer lo que en nuestras manos y lo que en nuestras fuerzas es posible. Y ya lo que es imposible, Dios lo va a hacer. Pero a veces la bendición ahí está, pero por negligencia no la tomamos. Amén. Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie. Ya tenemos sueño. Vamos a darle gracias a Dios. No desmayamos, nos fortalecemos en aquel que tiene poder, en aquel que lo sabe todo. Muchas veces, ¿verdad? Por las situaciones, las adversidades, por su vida. Pero dice ahora la palabra que Pedro le dijo al Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Y nos damos cuenta de algo importante, que todos necesitamos de todos, aún con nuestro carácter, con nuestros pensamientos equivocados, todos necesitamos de Dios. Y Dios pone a todos para todo. Incluso dice su palabra que todo lo que pasa en nuestra vida, aunque no nos agrade, aunque no nos guste, es para nuestro bien. Entonces, ¿a dónde vivimos de su presencia?
Hoy de verdad les digo una cosa. Fue un servicio de pastores, pero tenían sed, tenían hambre, y Dios nos alimentó y nos dio de beber del agua de vida eterna. Así es que muchas veces pensamos, ¿verdad?, que la situación no va a cambiar. Pensamos que la gente no va a cambiar, pero cambia cuando nosotros decidimos cambiar. Y habrá lugares de donde Dios te saque, sí, pero verás su gloria, seguirás viendo su gloria. Imagínate el pueblo de Israel, estaba en un desierto. ¿El pueblo trabajaba? ¿No? Lo único que hacían, se levantaban a recoger el alimento, ¿no es cierto?, que el Señor tenía para ellos. No tenían que ver si sus sandalias se habían gastado, si sus ropas ya no había. No se les terminaba. No se les terminaba el calzado, no se les terminaba la ropa. Todos los días tenían alimento, pero no que estaban conformes. Y así es el hombre en su naturaleza. Y si nosotros no ponemos atención, pues vamos a terminar en ese desierto. En ese desierto vamos a terminar. Pero te digo una cosa, ellos tenían una esperanza. Nosotros, nuestra esperanza es Jesús, y nos aferramos a Él. Pero aquellos que se apartan, ¿quién es su esperanza? Se terminó su esperanza. Entonces hoy puedes decirle: tú me has escuchado, Señor. He querido dejar tu camino. He tratado, Señor, de esquivar y de correr por causa de las adversidades, por causa de las dificultades, por causa de la enfermedad. He querido hacer, Señor, como todo el mundo hace. Pero tú has dicho que tu camino, Señor, es para valientes, y que a tu reino solo ellos te entrarán. Perdona todos y cada uno de nuestros pecados. Nuevamente fortalécenos. Nosotros no sabemos por qué estamos pasando esta enfermedad, esta escasez, este desánimo, pero Dios sí lo sabe. Entonces le queremos decir: Señor, hoy te entrego mi desánimo, hoy te entrego mi enfermedad, hoy te entrego mi escasez. El pueblo, ¿verdad?, se está forrando aquí. Y el Señor decía: déjalo, a donde te llevo. Es una tierra donde fluye leche y miel. Y el pueblo no lo creyó, y entraron en ese desierto. Y aunque no les faltó nada en ese desierto, no entraron a la tierra donde fluye leche y miel. Solo esos dos que le creyeron y que dijeron: sí, a nuestro parecer no son gigantes, es buena tierra, y el Señor nos ha entregado esta tierra. Confía y créeme, porque Él está contigo. Tú me has escuchado, que intento dejarte cuando todo me parece tan difícil de alcanzar. Tú me has enseñado a ser siempre fuerte y a servirte con entrega y con fidelidad. Tú me has escuchado, que intento dejarte cuando todo en mí parece
ser tan difícil de alcanzar. Tú me has enseñado a ser siempre fuerte y a servirte con entrega y con fidelidad. Problemas seguro que vendrán, su fidelidad me da el valor para seguir en tu caminar, Señor, no puedo fallar. Si conmigo vas, yo quiero llegar a la meta final. Tú me has escuchado que intento dejarte cuando todo en mí parece tan difícil de alcanzar. Tú me has enseñado a ser siempre fuerte y a servirte con entrega y con fidelidad. Problemas seguro que vendrán, su fidelidad me da el valor para seguir en tu caminar, Señor, no puedo fallar. Si conmigo vas, yo quiero llegar a la meta final. Le cortas tu pastor. Me da el valor
renacidos, Señor, renacidos. Gracias a tu nombre. Bendícelos y guárdalos de tu honor. Ninguno cubrirás. Ninguno dará un paso atrás. Reconocerán que sin ti están perdidos, que sin ti nada somos. Consagramos nuestra vida para ti, Dios. ¿Qué te podemos dar, Padre? Si tú eres el dueño del oro y de la plata, tú hiciste este mundo. A nosotros mismos nos hiciste, no a nosotros mismos a nosotros. Danos nuevas fuerzas, Padre. Gracias. Santo, no puedo fallar si conmigo vas. Yo quiero llegar a la meta final. Yo quiero llegar a la meta final. Yo quiero llegar a la meta final. Llegaremos a la meta final. Riquezas son mis bondades, nación de la humildad y el temor al Señor. Bendice a tus siervos, Padre, en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora, Señor mi Dios, aquí están todas y cada una de las situaciones, enfermedades, dificultades, escasez, todo aquello que no es de ti está en nosotros, en el nombre de Jesús. Riquezas son la vida, son la renovación de la humildad y el temor al Dios de los ejércitos. Encomendamos nuestra vida a tu bien, a tu buen, a tu fiel cuidado, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Recibe mi ofrenda, mi diezmo, mi primicia, que te doy con gozo de corazón. En el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén.